El primer tema del día de hoy, el primer tema de este curso es Dios es dueño de todo. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 11 al 16. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 11 al 16. Fíjense lo que dice. Bueno, no sé si Paco, ¿nos lo puedes leer, por favor? Lo Claro, tenemos con acá en gusto, pantalla. con gusto. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor Dios nuestro, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo, para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Ok. Todo le pertenece a Dios. Y ese es el primer punto. Y es el primer principio bíblico que debemos entender sobre finanzas. Absolutamente todo le pertenece a Dios. La verdad es que ninguno de nosotros puede ser creador. Todos los que estamos aquí podemos diseñar algo. Todos podemos ponerle algo de ingeniería a algo, podemos esforzarnos en construir algo, pero ninguno de nosotros podemos crear algo de la nada. Necesitamos algo ya creado. Y de ahí parte esto de que Dios es el creador absolutamente de todo lo que existe. Y me asombra que estos versículos, si tú y yo hacemos una lista de todo lo que le pertenece al Señor, dice, la grandeza es de Él, el poder, la gloria, la victoria, la majestad, todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, todo es de tu reino. Todo, absolutamente todo es de Dios. No hay nada que no sea de Dios. Esto es impresionante. Después dice, la riqueza y el honor solo vienen de ti. Y este es un versículo que podría llegar a confrontarnos porque, seamos sinceros, la verdad es que hay gente mala que es rica y hay gente buena que es pobre, ¿cierto? Nosotros no sé de dónde pensamos que la gente buena debería de ser rica y la gente mala debería de ser pobre. Ese es un pensamiento que tenemos. Pero la misma Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y sobre malos, y eso a Él no le molesta. Esa es su soberanía. Ese versículo nos confronta porque el mismo Dios que hace llover para que crezcan las manzanas es el mismo Dios que hace llover para que crezca la marihuana. El mismo Señor. Y el mismo Dios es dueño de uno y el mismo Dios es dueño de lo otro. Entonces, no hay nada que nosotros podamos decir, esto es mío y no es de Dios. Porque ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, pagamos por vivir. Ninguno de nosotros pagamos una cuota mensual, así como del Netflix, para poder vivir. Bueno, Señor, este mes ya cómo nos toca para que me des vida. No, la verdad es que no. Todos aquí tenemos la vida de forma completamente gratuita. Completamente gratuita.
A ninguno de nosotros nos preguntaron si queríamos vivir o no. Fuimos creados. Todo le pertenece a Dios. Fíjense luego qué dice. Tú gobiernas todo. Ahora que estamos en tiempos electorales de Estados Unidos y que ha sido noticia, ¿no? Aquí dice, Dios gobierna todo. Y otra vez es un pensamiento que nos confronta porque hay buenos gobernantes y hay malos gobernantes. Pero aún así, Dios sigue en el gobierno de todo. A veces pensamos que a Dios se le escapan las cosas, pero definitivamente a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le ha ido nada de sus manos. Y el día de hoy tenemos que comprender eso. Tenemos que comprender la verdad de que nuestro Dios es dueño absolutamente de todo. Después de esto dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo? Todo lo que tenemos ha venido de ti. Lo que están diciendo es, Señor, todo lo que yo puedo darte, pues la verdad es que tú me lo diste a mí. Y ese principio se nos olvida. Nos aferramos tanto a las cosas, pensamos que nos las merecemos tanto, que por eso no queremos entregarle a Dios muchas cosas. Y no estoy hablando aquí en este punto solamente económicamente. Muchas veces no queremos darle nada de nuestra vida a Dios, cuando en realidad todo le pertenece a Dios. Todo Él nos lo ha dado. Tú y yo no podríamos trabajar si Dios no nos diera oxígeno y nos lo da gratuitamente. Tú y yo no podríamos trabajar si no tuviéramos 2 manos y 2 pies y el Señor nos los da. Dios es maravilloso y todo lo que tenemos viene de Él. Todo lo que tenemos. Estamos aquí solo por un momento, sigue diciendo lo que leyó Paco. Y dice, y aún los materiales que juntamos para construir el templo, para honrar tu santo nombre, aún todo eso viene de ti. Y dice, todo te pertenece. Todo te pertenece. Si queremos ser bendecidos económicamente, tenemos que estar seguros de este principio. Absolutamente todo le pertenece a Dios. No hay nada que nos pertenezca a nosotros. Todo es del Señor. Entonces nosotros no somos dueños de nada. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros somos mayordomos o administradores, pero la verdad es que no somos dueños de nada. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Deuteronomio 10, 14. ¿Quién puede leerlo, por favor? Si quiere, yo lo puedo leer. Por favor, Alan, muchas gracias. Mira los cielos, los más altos, y la tierra, y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Muchas gracias, Alan. ¿Puedes leer de una vez ya que estás ahí? Colosenses 1, del 15 al 17, por favor. Sí. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Ok. Entonces, fíjense, estos dos versículos confirman lo anterior que estábamos hablando. Los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay, todo le pertenece a uno, a Dios. Dios es el dueño de todo. Y yo creo que eso es vital que lo entendamos como hijos de Dios. Mira, tal vez un ateo no entiende eso.
Tal vez alguien que no cree en el Señor no lo entiende, pero nosotros como hijos de Dios sí debemos de entenderlo y debemos de creerlo como un asunto completo y total de fe, sabiendo que a Dios le pertenecen todos los cielos y le pertenece toda la tierra. Después en Colosenses capítulo 1 que leyó Alan, nos enseña que Jesús estaba desde el principio y que todo fue creado por medio de Él y para Él. Es impresionante esto. Hoy vivimos en una cultura que nos hace creer aún que Dios es un invento, que Dios fue creado por nosotros. Y hay quienes dicen, sí, bueno, es que la humanidad tiene la necesidad de explicar aquello que no puede explicar, diciendo que hay un Dios. Pero eso no es cierto. Entonces, si nos damos cuenta, hoy tenemos a una generación que está acumulando, que está juntando demasiadas cosas, creyendo que ellos son dueños de todo. Y hay una parábola que el Señor Jesús dijo. El Señor Jesús dice en un momento, hubo un hombre que juntó tanto, que un día dijo, ya no cabe en mi granero, lo que voy a hacer es construir graneros más grandes para guardar todo lo que tengo. Y Dios dijo, qué tonto es ese hombre, porque ese mismo día se va a morir. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que estar siempre conscientes de algo, de que la quincena que recibimos no es nuestra. De que la semana, si te pagan por semana o si te pagan por día o si te pagan por mes, no es tuya, no es mío, nada. Y la verdad es que, como cuando recibes tu primer sueldo, ¿no? Que dices, wow, es lo primero que recibo de este negocio y te emocionas. Y dices, híjole, me lo voy a gastar en esto y sobre todo cuando eres soltero, ¿no? Que pues no tienes muchas responsabilidades como tal, cuando vives con tus padres y entonces, ay, me voy a comprar esto, me voy a comprar esto otro, te emocionas y entonces se convierte en un dulce que te empieza a gustar y te empieza a atrapar. Y entonces vas creciendo. Cada vez nos vamos llenando de más compromisos, de más responsabilidades, de más gastos. Y entonces cada que te llega tu sueldo dices, ay, tengo que gastar en esto, en esto, en esto, en esto, pagar acá, pagar allá, pagar esto, lo otro. Y nunca nos preguntamos y nos paramos diciendo, a ver, Señor, este dinero en realidad no es mío. Este dinero es tuyo. Y entonces ahí es donde empezamos a ver las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y eso cambia todo. Señor, híjole, la verdad es que yo pensaba que esto era mío, pero ahora me doy cuenta que todo es tuyo. Ahora, fíjense lo que estoy a punto de decirte. Normalmente pensamos, por ahí hay algún pensamiento, no sé si todos lo piensen, porque puede que no todos lo piensen, en el que se cree que mientras más trabajes, más dinero vas a obtener. O mientras trabajes con mayor fuerza, tú vas a obtener más dinero. Y ese es un error que va en contra de los principios de Dios. Porque si Dios es dueño de todo, y según lo que acabamos de leer en el libro de Crónicas, Dios decide a quién le da la riqueza y a quién le da el honor. Dios es quien lo decide. No lo deciden nuestras horas de trabajo. No lo deciden nuestro esfuerzo al trabajar. Esa es la verdad, es que eso no lo decide. Y a veces pensamos que eso lo decide. Ahora, con esto definitivamente no quiero que se malentienda y entonces pensemos que no debemos de trabajar. Dios nos va a dar todo. No, eso sería un error.
porque uno de los primeros mandamientos que Dios le da al hombre es que trabaje. Aun cuando el hombre todavía no había pecado, Dios le dice, quiero que cuides este huerto, quiero que lo siembres, quiero que lo coseches. Le dio un trabajo a hacer, le dio una tarea a ejecutar. Entonces, sí, Dios desea que trabajemos, pero si todo es de Dios, en realidad no tanto depende de mi trabajo, sino de mi Dios. Y eso es muy importante. Eso es muy importante que lo comprendamos. Porque quiero ponerles algunos ejemplos. Yo he visto personas que de un día para otro, yo conozco personas que con lo mismo que hacían, de repente estaban ganando X cantidad y un mes después, haciendo lo mismo, ganaban el doble o a veces el triple. Entonces, no es cuestión de trabajo. ¿De quién depende? De Dios. Por el otro lado, también he visto personas que dicen, híjole, estoy en una crisis económica, entonces lo que voy a hacer es trabajar más. Y me acuerdo de uno en particular que decía, no, hombre, este año estoy dando más, me estoy esforzando más y tengo más prospectos y tengo más clientes y tengo esto y lo otro y se están haciendo negocios y cuando cerró el año decía, pero ¿qué crees que acabé con lo mismo que el año pasado? Y en algunos años hasta con menos. Y se me hacía interesante porque yo decía, bueno, pero pues si trabajó más y se supone que vendió más y salía más y hacía esto, pero ¿qué pasó? Entonces, la cuestión económica no va directamente ligada al trabajo, sino va directamente ligada a nuestro Dios, porque Él es el dueño de todo. Yo sé que esto es difícil de entender porque es una cuestión completamente de fe. Pero dime si tú alguna vez no te ha pasado, no, es que estoy trabajando, me estoy esforzando más y aún así no me alcanza. Y aún así no hago más. Y también seguramente algunos de ustedes han pasado por alguna etapa donde dicen, híjole, pues hacía menos y ganaba mucho más. Qué curioso, porque son etapas de la vida. Donde Pablo decía, Dios me ha enseñado a vivir en abundancia y Dios también me ha enseñado a vivir en escasez. Eso está en Filipenses capítulo 4. Dios me ha enseñado en ambos lugares a vivir con todo y a vivir prácticamente con nada. Entonces Dios nos está dando unas lecciones económicas. Y la verdad es que muchas veces la crisis económica viene a nuestras vidas no tanto porque no trabajamos, sino más bien porque hay algo que arreglar en nuestro corazón. Y si no lo arreglamos, podemos empezar los negocios que sean. Pero mientras no arreglemos lo que está aquí, Dios va a seguir trabajando con nuestro corazón. Acuérdate, Dios es dueño de todo. Ahora, ya que entendimos muy bien este principio, vamos al siguiente. Si Dios es dueño de todo, yo debo de estar seguro de algo. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Porque los que estamos aquí somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debe haber una seguridad de que nuestro Padre nos cuida. Y no es cualquier Padre. Es el dueño del universo. Y ese dueño del universo te está cuidando, aun cuando parezca que no en algunos momentos. Lo importante de este curso es darnos cuenta que cuando somos hijos de Dios, todo lo que tiene que ver con nuestras finanzas es un asunto completamente de fe. Completamente de fe. Y es impresionante los milagros que se viven.
Quiero por favor que leamos, por alguien que pueda leer, Mateo capítulo 6, uno de los versículos más conocidos de este tema. Mateo 6, 25 al 34. Por favor, alguien que lo pueda leer. Yo. Gracias, Fabi. Se abrieron tus dos micrófonos, Fabi. Creo que puedes abrir uno nada más. Bueno, si no, alguien más que lo pueda leer. Yo, pastor, si gustas. Gracias, Joe. Sí, gracias. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias. Híjole, tanto que hablar sobre estos versículos. Pero ahí recalqué algunas cosas que creo que son importantes. Número 1, no te preocupes. Si creemos en el primer principio que leímos, no puede haber preocupación en nuestras vidas. Porque un día tú y yo dijimos, Señor Jesús, sé mi Señor y sé mi Salvador. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Cuando dijimos eso, la verdad es que teníamos que dejar de preocuparnos y descansar sabiendo que Él es nuestro Padre. Y aquí Jesús dice, no te preocupes, no te afanes, no lleves esa preocupación a tal grado que no puedas hacer nada más que pensar en cómo arreglar eso. Hay quienes se preocupan si tienen suficiente alimento, suficiente bebida, ropa, comida, etcétera. Y Jesús dice, miren los pájaros. Y recalca que no trabajan, que no siembran, que no cosechan, no hacen nada de eso los pájaros. Pero eso sí dice, el Padre Celestial los alimenta. El Padre Celestial los alimenta. Entonces, la verdad es que todas estas clases van a estar confrontando la manera en la que tal vez veíamos la economía durante muchos años y lo veíamos porque así vemos que funciona el mundo. Pero recuerda que Jesús dijo, tú no eres del mundo. Y si tú y yo no somos del mundo, tenemos que aprender a vivir como embajadores del reino celestial.
sabiendo que como embajadores del reino celestial tenemos privilegios como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso te digo que es un asunto completamente de fe. Porque es importante estar seguros de algo. Si Dios le da de comer a los pajaritos que no trabajan, que no hacen nada, y el Padre los alimenta. Mira quién alimenta a los pájaros, el Padre. ¿Tú crees que va a dejar de alimentarte a ti? No va a dejar de hacerlo. No te va a abandonar. No te preocupes. Sigue trabajando en lo que estás trabajando. Sigue esforzándote. Pero estate seguro de algo. Dios es tu proveedor. Dios es el que te da todo. Después, más adelante, dice, si Dios cuida de una maravillosa manera de las flores silvestres, de las flores que crecen por ahí, no sé si tú has visto flores silvestres que crecen por ahí como una muy bonita, que a todos de niños nos gustaba mucho o nos gusta y asombra cuando eres un niño, son los dientes de león. No sé si alguna vez has visto un diente de león y es padrísimo, ¿no? Ese no tienes que echarle semilla, no tienes que echarle agua, no tienes que ponerle atención. De repente vas en el jardín y ves uno. Y si todavía te dejas asombrar por las maravillas de Dios, lo arrancas y ¿qué es lo que todos hacemos con un diente de león? Le soplamos, ¿no? Y vemos cómo vuela. ¡Qué maravilloso, qué asombroso! Es la creación de Dios. ¿Quién cuida de esas flores? El Señor. De hecho, hay en la palabra de Dios una de las cosas con las cuales a veces llaman a Dios, es un secreto por ahí, es que lo llaman como un jardinero. Y como Dios desde el principio, ¿qué fue lo primero que le dijo al hombre? Cuida de este jardín. Y Dios plantó un jardín. Y una de las leyes que dejó Dios desde el principio, todo esto lo puedes leer en los primeros 3 capítulos de Génesis, es la ley de la siembra y de la cosecha. De hecho, cuando Jesús resucita, había ahí un jardinero. Te animo a que lo busques y veas quién es ese jardinero que estaba ahí, en el jardín de la tumba, que fue donde Jesús resucitó. Bueno, dice, tan maravillosas son las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que Dios cuidará de ustedes. Ahí está tu seguro. Tu seguro está en que Dios no te va a abandonar. Y te animo a que lo creas. Y te animo a que lo vivas. Vívelo. Vive seguro en Dios. Después, más adelante, dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Una persona que no cree en el primer principio que vimos, que Dios es dueño de todo. Pero tú y yo que creemos en ese principio, ahora podemos saber esto que nos dice aquí el versículo 32. El Padre Celestial conoce todas tus necesidades. Mira, Dios conoce aún las necesidades que tú no conoces. Y créeme que Dios está supliéndolas. Cuando tú, por ejemplo, ves la historia, hay una historia cuando Abraham sacrifica a Isaac, que es la primera vez cuando vemos que Abraham dice, Dios proveerá. Y es la primera parte en la Biblia donde encontramos a Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. Y cuando Abraham va subiendo la montaña para sacrificar a Isaac, él no sabía, pero del otro lado, Dios había llevado a un pastor. No sé quién sea el pastor, pero él iba con varias ovejas. Y una de esas ovejas se le perdió y nunca la encontró. Tal vez un día antes de Abraham o tal vez unas horas antes. Esto no lo dice la Biblia, pero es obvio porque cuando Abraham va a sacrificar a Isaac y Dios le dice, no lo sacrifiques, dice que en ese momento Abraham se da cuenta que había ahí un corderito, un carnero atorado en un árbol.
Y entonces ahí es donde Abraham dice, Dios es nuestro proveedor. Pero para que ese corderito llegara ahí, hubo un pastor que tuvo que estar por ahí y que tuvo que perder una oveja. Y si tú te das cuenta, el mismo, o sea, nosotros lo vemos del lado de Abraham y decimos, wow, Dios le proveyó a Abraham. Pero del otro lado hay un pastor que estuvo buscando su oveja por mucho tiempo y no la encontró. Y obviamente en esos tiempos la oveja era un negocio para ese hombre. Esa oveja le representaba, no sé, 1,000 pesos, 2,000 pesos, lo que fuera que le costara. Y él los perdió ese día. Y entonces él pudo estar bien enojado. Es que Dios, ¿por qué me pasó esto? Él no sabía que su animalito iba a ser parte de una historia bíblica que nos iba a enseñar a todos que Dios proveía. Entonces lo que para Abraham fue Dios proveerá, para alguien más fue, híjole, yo me quedé sin un animal, lo perdí. Cuando entendemos que Dios provee, tenemos que estar seguros de algo. Dios provee cuando te llega el recurso y también Dios provee cuando no te llega el recurso. A veces solamente decimos, sí, Dios provee cuando, ay, me llegó un cheque, me llegó el aguinaldo, me llegó esto. No, pues Dios es mi proveedor. Pero cuando no nos llega la venta, decimos, híjole, Dios no proveyó. Y quiero decirte, sí, Dios proveyó. Tal vez tú no lo ves, pero Dios lo hizo. Aun cuando algo en tu vida es quitado, quiero que sepas que eso está siendo bendición para alguien más. Dios hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Y ese versículo a veces no lo queremos creer. Queremos creer que Dios solo hace llover sobre los buenos. Pero te pregunto algo, si te asaltan, te quitan la cartera. Digo, no sé a quién lo han asaltado, no, a mí me han asaltado y me han robado varias cosas. Y yo digo, híjole, Señor, ay, ¿por qué me quitaron eso? Y sí te pones triste, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es que yo lo gané con mi esfuerzo, con mi trabajo y ahorré para comprarlo, etcétera, etcétera. Pero es que la Biblia dice que Dios hace llover también sobre los malos. Qué tremendo, porque la verdad es que aunque lo tengan los malos, sigue siendo de Dios. Y aunque lo tengan los buenos, sigue siendo de Dios. Entonces, quiero decirte, si Dios le da a los malos, definitivamente Dios te dará a ti. Porque si Dios hace llover sobre todos, Dios hará llover sobre ti. Él te dará todo lo que necesites. No te preocupes por mañana. Salmos capítulo 4, versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Dormir es un acto de fe. Aunque no se vea así, dormir es un acto de fe. Trabajar es un acto de fe, número 1. Dormir es un acto de fe. Descansar. Yo veo muchas personas el día de hoy que no pueden descansar. ¿Por qué no puedes descansar? Descansa en Dios. Dios tiene todo en sus manos. Nada se le ha salido de las manos, de verdad, nada. Entonces, tranquilo. Dios está cuidando de ti. Ya vimos, Dios es el dueño de todo y Dios es tu padre, va a cuidar de ti. Es tu proveedor. Tercer punto y último de esta clase. Ya vimos, todo le pertenece a Dios, número 1. Ya vimos 2, el dueño del universo cuida de ti. Y número 3, aprende a descansar en él. Salmos 37, 25 y 26. ¿Alguien que nos lo pueda leer, por favor? Yo. Gracias. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos con una bendición, son una bendición.
Fíjense. No se escucha, pastor. Qué bueno. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí. Gracias. Les comentaba que aquí vemos a un hombre anciano ya y dice, yo fui joven, ahora soy anciano. Pero me encanta cómo la palabra de Dios usa absolutos. Y el absoluto que usa aquí es nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Nunca. Tú y yo somos justos no por lo que hacemos, porque la verdad es que no seríamos justos por lo que hemos hecho, pero sí somos justos por lo que hizo Jesucristo. Y esta promesa dice, nunca he visto a un justo desamparado. Nunca lo he visto abandonado. Y tú tienes que estar seguro de eso. Dios jamás te abandonará. Jamás. Jamás. Tampoco he visto a sus hijos mendigando pan. Quiero decirte, tus hijos jamás van a mendigar pan, porque tienen un padre y no eres tú. Su padre es el Señor. Por eso es tan importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos quién es su padre. Su padre es el Señor. Así que si su padre es el Señor, Él cuida de ellos y no van a estar mendigando pan. Y luego dice el versículo 26, los justos, hablando de ti y de mí, siempre, otra vez un absoluto, siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Te animo a algo. A partir del día de hoy, tú tienes que poder descansar en Dios. Tu economía tiene que descansar en Dios. Todo lo que tú haces, qué bueno que lo haces, pero tú tienes que estar seguro de algo. Dios es tu proveedor. Puede venir la crisis que sea, puede pasar lo que sea. Eso no cambia que Dios sigue siendo tu Padre. Vi un meme en la semana de una inundación. Creo que tenía que ver con las inundaciones que están ahorita en Centroamérica. Lo impresionante de la foto era que había un hombre, un padre, cargando a su hijita, la tenía así. Él estaba con el agua casi hasta acá, pero la tenía con el puño, la tenía levantada para que a la niña no le tocara el agua. La mamá estaba agarrada de un poste así mientras la corriente estaba durísima. Y me encanta porque arriba decía, cada que veas esta foto, acuérdate quién es tu padre. Y hablaba de Dios. Y así me imagino yo a Dios. A veces las tormentas de la vida y las crisis vienen, pero nuestro Dios nos toma con su diestra poderosa y nos levanta para que eso no nos toque. Así que en cualquier etapa de tu vida, recuerda, Dios es dueño absolutamente de todo.